Te saluda Toño, trailero desde hace más de 30 años. He recorrido casi todo el país, de frontera a frontera, y si algo aprendí en la carretera es que no hay tramo más largo que el que se maneja solo. Pero hay uno que siempre he evitado: el kilómetro 74, rumbo a Nuevo Laredo. Ahí fue donde murió mi compadre, el Chava. Su tráiler se volcó con una carga de químicos y explotó. Yo iba unos kilómetros atrás aquella noche. Recuerdo el destello en el horizonte y el olor a humo. Desde entonces, nunca paso por ahí después del anochecer. Pero esa noche no tuve opción. Debía entregar antes del amanecer. Llevaba el tanque medio lleno, la carga asegurada con refacciones pesadas y un termo con café que ya estaba frío. Apenas salí de Monterrey, el cielo era una manta sin estrellas. El asfalto se perdía en la oscuridad y solo mis faros cortaban la neblina baja que empezaba a formarse. Durante un buen rato no crucé con nadie. Ni un tráiler, ni un coche. Solo la línea blanca dividiendo el camino, marcando el ritmo como un metrónomo que me mantenía despierto. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Pensé en el Chava y sin querer bajé un poco la velocidad. Fue entonces cuando vi algo por el retrovisor. Un par de luces débiles aparecieron a lo lejos, moviéndose de un lado a otro, como los faros delanteros de un tráiler que parpadeaban intermitentes. No alumbraban bien el camino, parecían temblar, como si el otro chofer trajera una falla en el sistema eléctrico. Intenté llamarlo por el radio. «Compa, ¿traes mal las luces o qué onda?» Nadie respondió. Solo un zumbido seco y un chasquido breve. Bajé el volumen y seguí mirando el espejo. Las luces parecían acercarse, pero sin que el ruido del motor cambiara. No escuchaba nada detrás, solo mi propio motor y el viento. Decidí orillarme un poco para dejarlo pasar. Puse direccionales, reduje la velocidad y me abrí hacia el acotamiento. Esperé a que pasara frente a mí, pero nada. No vi luces rebasar, ni sentí el movimiento de aire que deja un tráiler al pasar. Miré por el retrovisor otra vez. Oscuridad total. Ni un solo destello. Hasta el horizonte, solo la carretera vacía, el pavimento brillando con el reflejo de mis faros. Tragué saliva y apagué la direccional. No sabía si estaba cansado o si de verdad alguien había estado ahí. Seguí manejando, más tenso que antes. Cada sombra al borde del camino me parecía moverse. Y justo al pasar un letrero oxidado que marcaba kilómetro 68, supe que ya no faltaba mucho para el tramo maldito. Ajusté el cinturón, respiré hondo y apreté el volante, porque la noche apenas estaba empezando. Cuando pasé el letrero del kilómetro 70, el cansancio empezó a pesar más que el miedo. La aguja del combustible marcaba poco más de la mitad y el café del termo ya sabía a metal. Me repetía que solo faltaban unos cuantos kilómetros, pero el silencio era tan grande que cualquier pensamiento se oía fuerte. Decidí parar en una gasolinera que conocía, una de esas que siempre están abiertas, aunque casi nunca haya nadie. Al entrar al área iluminada, sentí un alivio extraño, como si el ruido del motor me recordara que seguía despierto, que todo lo que vi antes podía ser solo un reflejo. Apagué el motor y bajé. El aire estaba fresco y húmedo. En la tienda, un empleado joven veía su celular detrás del mostrador. Le pedí un café y unas galletas, intentando sonar tranquilo. Mientras me servía, le comenté, casi sin pensarlo, que había sentido un tráiler pegado atrás, con las luces fallando. El muchacho levantó la mirada apenas un segundo y dijo sin asombro: «Sí, siempre pasa uno a esta hora, pero nunca se ha parado aquí». Su voz sonó tan natural que por un momento no supe si me estaba tomando el pelo o hablando en serio. Me quedé callado. Pagó y siguió con su celular, como si mi presencia le diera igual. Tomé el café y salí. El ruido de las luces fluorescentes
zumbaba sobre mí. Al llegar a mi tráiler, noté algo raro. La defensa trasera estaba tibia, como si otro vehículo la hubiera rozado hacía poco. Pasé la mano por el metal y sentí esa temperatura extraña, ni caliente ni fría. No había marcas, ni polvo removido. Solo ese calor leve que no tenía por qué estar ahí. Me subí rápido, cerré la puerta y me quedé mirando por el espejo lateral. Entre la neblina, juraría que vi un brillo débil alejándose por el camino. Encendí el motor. La radio, que había dejado apagada, se encendió sola. Primero solo se escuchó estática, luego algo más, una voz muy baja, casi un suspiro. Toño. La voz sonó clara, justo antes de que todo quedara en silencio. Mi mano tembló sobre el tablero. Apagué la radio de golpe y me quedé quieto, con el café aún en la otra mano. Escuché solo el motor en reposo, el leve golpeteo del aire en el parabrisas y mi propia respiración. No quise moverme por unos segundos, que parecieron minutos. Cuando por fin puse la marcha, noté que las luces de la gasolinera parecían más débiles, como si todo el lugar se apagara detrás de mí. Miré al frente y solo vi la carretera vacía, tragándose la neblina. Me dije que debía seguir, que tal vez el sueño me estaba jugando una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Seguí manejando con el café entre las piernas, ya casi sin probarlo. La neblina se espesaba a cada metro y el camino parecía cerrarse sobre mí. El tablero iluminaba el interior del tráiler con un tono verdoso, y cada tanto miraba los espejos, esperando ver esas luces otra vez. La radio permanecía apagada, pero el silencio no ayudaba. Escuchaba el retumbar del motor, constante, pesado, como un corazón forzado a seguir. A cada kilómetro que pasaba, sentía que la noche se volvía más espesa, que el aire afuera ya no se movía igual. De pronto, en una curva larga, un destello apareció por el retrovisor. Eran faros, otra vez, pero esta vez no parpadeaban. Se mantenían firmes, rectos, siguiéndome a distancia. No podía distinguir el frente, solo esa luz blanca que cortaba la neblina, como si alguien conociera mi velocidad exacta. Mi pecho se tensó. Reduje un poco el paso, solo para ver qué hacía el de atrás. Las luces hicieron lo mismo. No lo escuchaba. No había ruido de motor ni vibración en el aire. Solo la certeza de que ese tráiler, sea quien fuera, no pensaba adelantarme. En un impulso, tomé el radio y hablé sin pensarlo. «Chava, ¿eres tú?». Lo dije casi en un susurro, sabiendo lo absurdo que sonaba. La respuesta llegó entre chasquidos, ronca, deformada, como si viniera de una frecuencia vieja. «No frenes». El GPS parpadeó. Miré la pantalla. Kilómetro 74. En ese instante sentí un golpe leve en la parte trasera, apenas un toque, pero lo suficiente para hacerme apretar el volante. Mi corazón se disparó. Aceleré sin mirar atrás. Los faros seguían ahí, firmes, cada vez más cerca. El motor rugía y la carretera se abría por fin. Vi a lo lejos el resplandor tenue de la caseta y no solté el pedal hasta cruzar bajo la estructura. Cuando paré, bajé temblando. El vigilante me miró raro y dijo: «Pasaron 2 tráileres juntos, pero solo uno cruzó». No supe qué contestar. Miré por el retrovisor una última vez. Nada. Solo la oscuridad. Sentí la garganta seca y las manos heladas. No quise revisar la defensa ni el remolque. Simplemente arranqué, despacio, sin volver la vista atrás. Desde esa noche, nunca vuelvo a manejar después de medianoche. Pero a veces, en tramos largos y solitarios, me parece ver a lo lejos un par de luces blancas siguiéndome. No parpadean, solo me acompañan hasta que el camino vuelve a quedar vacío.